Bienvenidos al presente documental, basado en la obra teatral Lockout, del escritor peruano César Vallejo, el cual fue realizado por el grupo número 4 y también forma parte de la experiencia curricular del curso de Cátedra Vallejo. Pero antes de comenzar, les comentaremos un poco acerca del escritor César Vallejo. El poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza es uno de los grandes personajes de la poesía América Latina del siglo XX. Su trabajo se caracteriza por una exploración profunda de las experiencias de las personas, a menudo a través del ente de la muerte y el sufrimiento. Vallejo también fue un escritor devoto y en su poesía a menudo reflejaba sus intereses políticos. Nació el 16 de marzo de 1192 en La Libertad, en un pequeño pueblito de la Sierra Norte, con nombre Santiago de Chico. Su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza Llanero. En una familia de 11 hermanos cuyo linaje estaba ligado al sacerdocio, César era el menor de todos sus hermanos, pues el día que nació fue bien recibido. En esa fecha ya habían fallecido dos de sus hermanos mayores, para quienes en el futuro poeta era el objeto del amor y cuidado de toda su familia, para quienes cariñosamente lo llamaban el Shulk. César Vallejo, a través de sus obras, tuvo la gran idea de emprendimiento cultural. ¿Pero por qué? Porque a través de estas, él pudo demostrar cuáles eran sus ideas, pudo comunicar a las demás personas y así poder, de una u otra manera, culturizarlas. Una de sus obras más conocidas viene a ser Paco Yunque, Trilce y sobre todo Los Heraldos Negros. Para realizar un buen análisis de la obra Lockout, debemos tener en cuenta el contexto en el que se encontraba nuestro autor al momento de realizarla. Lockout fue escrita en el año 1930, un año posterior al crack de 29, un evento económico sin precedentes que ocasionó que varias empresas cerraran sus puertas, despidiendo así a sus trabajadores, los cuales vendrían a ser los protagonistas de nuestra obra. César Vallejo hace el uso de distintas metáforas para explicar algunas singularidades que van pasando a lo largo de la obra. Por un lado tenemos el uso de los colores. Hace el uso del color gris para mencionar la vida incierta, lacónica y triste de los protagonistas, y también el uso del color rojo, el cual lo hace para ejemplificar la furia que ellos sentían debido a un acontecimiento que sucede al final. También podemos ver el uso de aliteraciones. Por ejemplo, hace la reiteración excesiva de la palabra ruido para explicar el ambiente febril y de la palabra trueno para explicar el sentido de esperanza que ellos tanto necesitaban y anhelaban también. Asimismo, también podemos ver de que hace una metáfora respecto a la estructura social de Occidente, ejemplificada en la estructura del Ministerio de Trabajo de Francia. Asimismo, podemos ver algunos tintes de ideología marxista en la obra. Sin embargo, también podemos ver algunos de la ideología capitalista, lo cual le da un balance a la idea del proletariado, haciéndole que no se vea tan idealista. Debido a esto, sumado con la originalidad del hilo narrativo y el pensamiento crítico del autor, hacen de Lockout una obra única en el género. Actualmente podemos observar en nuestra nación diversos problemas, tales como la huelga de los profesores, huelgas de los trabajadores de salud y sobre todo la huelga de los trabajadores de fábricas. Esto podemos compararlo con la obra de Lockout de César Vallejo. ¿Es este un taller de verdad? Una maquinaria de carne y hueso, un trozo palpitante de la vida real. Los obreros se agitan aquí y allá, a grandes y angulosos movimientos, como en un gran aguafuerte. El diálogo es errátil y geométrico, como un haz de corrientes eléctricas. Los circuitos del verbo propietario y los de la energía mecánica del taller se forman y se rompen, superponiéndose y cruzándose a manera de aros de un jongleur invisible. Yo, que ignoro completamente el ruso, me atengo y me contento con solo la fonética de las palabras. Esta sinfonía de las voces intangibles mezcladas a los estallidos de las máquinas
me fascina y me entusiasma extrañamente. Si bien lo que más destacó César Vallejo fue en la poesía, no podemos negar todo el espíritu que transmitió en sus obras teatrales. Si nos centramos en el hecho de que estas no pudieron llegar a ser significadas, tenemos que tomar en cuenta que la persona más calificada para poder criticar sería aquella que logró ver la representación de la obra. En este caso, criticar los dramas de Vallejo no sería justo, ya que este tampoco llegó a recibir sugerencias por parte de un director o actores que representan la obra. Asimismo, nos centramos en la obra Lockout. Nos permite que los espectadores experimentemos los sentimientos de Vallejo en esas circunstancias de angustia, ya que como humano se sensibiliza ante lo injusto que era el sistema a mediados del siglo XIX, donde la burguesía permanecía en una posición extremadamente privilegiada y los proletarios eran casi esclavos, ya que se puede apreciar los temas en lo que se basa Vallejo, como lo que fueron la corrupción, el desempleo, el sufrimiento, la violencia y una realidad por lo que miles de personas pasan día a día. Como acostumbra Vallejo, presenta primero el contexto inmediato, que en este caso es el Ministerio del Trabajo, el cual es descrito enseguida como un edificio de muchos pisos. Inmediatamente el autor alude al contexto inmediato, que al empezar la escena es una oficina del segundo piso. Es la oficina en la que tiene lugar la reunión entre el ministro y 4 industriales. Se trata de 3 salas del primer piso que se comunican. Vallejo anota que en la sala del centro se encuentran 3 delegados de los obreros que esperan para conversar con los patrones. La sala de la derecha está vacía y la de la izquierda está ocupada por 3 de los 4 industriales que vienen acompañados por el director del gabinete del ministro. Después de un corto diálogo, uno de los industriales pasa a la sala del centro para entrevistarse con los delegados de los obreros. Hasta aquí 3 contextos situacionales inmediatos en el mismo contexto situacional. A esto se agrega uno nuevo, el de la fachada de la planta baja del edificio del Ministerio del Trabajo. Allí los obreros esperan los resultados de la reunión. La distribución del espacio en esta escena obedece a una estratificación vertical que coloca al mundo de los capitalistas, o sea, la reunión entre el ministro y los industriales, en lo alto y el de los obreros en la parte baja. El primer piso opuesto a la planta baja, o sea, el primer piso peruano, aparece como un espacio de intermediación. La obra Lockout no se aleja de la realidad en esos tiempos, pues antes de la promulgación de los derechos del trabajador, existía la explotación hacia el proletariado. Gracias a la perseverancia y a la unión de todos en protestar, amenazando a los patrones con una huelga en general, se logró la victoria para un trabajo sin que le descuenten su salario. Esta obra nos da a confirmar que la unión hace la fuerza. Bueno, a mí en este caso me toca hacer una comparación entre un hecho actual y la obra Lockout. Como sabremos, la obra Lockout trata de una empresa que abusó de sus trabajadores laboralmente. ¿Cómo abusó de sus trabajadores laboralmente? Ya que los hacía trabajar, pero sin embargo su sueldo, su remuneración no era la adecuada, lo que les correspondía a ellos. Sin embargo, ellos al ver esto decidieron reunirse e ir a donde el sindicato para saber qué es lo que está pasando. Bueno, a continuación les mostraré un video donde similar a la obra Lockout. Luego, después de esto, les haremos una pequeña comparación. ¿Qué vamos a hacer si nos echan a la calle? Para comenzar, conozco uno que se va a molestar bastante y una novia que no va a esperar mucho. Oye tú, eso te hace reír. ¿Encuentras eso muy gracioso? En cuanto a ustedes todos tienen algo que perder. ¿Qué diablos? No solo Antonio que quiere casarse. ¿Qué hay de Ramos y de sus hijos? ¿Y de Vergara que tiene a su mujer enferma? Quizá, pero no te podemos hacer ese caso. Ustedes se comportan como si tuvieran todos una cuenta en el banco. Vamos a ver la cara que pondrán cuando se encuentren desocupados. Los espero de vuelta. ¡Vamos! ¿Cuántas veces les he dicho que van a cerrar? Me miran y se quedan en una pieza, como mulas. Hay que movilizarse, ir a ver al director o al patrón. Forzosamente debe haber algo que podamos intentar, algo que hacer. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ajá. Las cosas no se hacen solas. Hay que saber empujar la rueda a tiempo para forzarlos, pase lo que pase. Y antes que nada, hay que forzar a la justicia que no se nos da nunca. No se gana, se echa menos aquello que se haya podido.
va a cerrar la fábrica. Pero si todo el mundo lo sabe. Fue Víctor el primero que nos lo dijo. Por supuesto que sí. La fija. Es el mismo director quien le ha dicho al vigilante. ¿A quién? ¡Al vigilante! No es posible. ¡El vigilante no es nadie! Con banderolas, carteles y hasta banderas en mano, trabajadores integrantes del sindicato de la empresa agraria de Chiquitoy, en la provincia de Escope, acatan una huelga indefinida. Cerca de 138 obreros tomaron esta medida de lucha, según señalan, ante la indiferencia de los funcionarios de dicha empresa en mejorar su situación económica y propiciar una negociación. Sinceramente, me gustaría que por transparencia se puede pedir información de cuánto ganan la parte administrativa. En inicio ellos habían solamente 3 gerentes que ganaban cifras para nosotros muy diferentes a lo que ganábamos nosotros, muy altas a lo que ganábamos nosotros. Sin embargo, ahora en la actualidad ya no son solamente los 3 gerentes. La parte administrativa, que son cerca de 15, 16 personas más que están pasando, bordeando los miles de soles, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué ellos parece que 250 soles no se puede negociar. Nuestro convenio colectivo pide negociaciones económicas como puntos y aparte otros puntos, ¿no? Y necesidades. Bajo sueldos, yo lo puedo llamar míseros sueldos que no se ajustan a la realidad, al costo de vida que hoy vivimos a nivel nacional. Bueno, después de haber visto el video podemos decir o comparar que entre la obra lockout y lo que hemos visto en el video es algo similar. ¿Por qué? Porque como dijimos, en la obra lockout a sus trabajadores no se les pagaba de una manera adecuada y al ver esto ellos deciden reunirse e ir donde su sindicato y protestar, hacer una huelga por lo que no se le pagaba de una manera que a ellos les correspondía. Y lo que hemos visto en el video, lo que nos trata de decir, lo que vemos es que un grupo de trabajadores de la empresa agrícola llamada Chiquitoy, ellos deciden reunirse y hacer una huelga ya que no se les mejoraba su situación económica. Saludos cordiales. En esta ocasión se realizará una entrevista a la señorita Romina Alexandra Pitacaxia, la cual es conocedora de Vallejo. Comenzaremos con las preguntas. La primera es, ¿qué valores destaca César Vallejo en la obra Lockout? Bueno, en la obra podemos ver valores como la justicia, la honestidad y sobre todo la lealtad, ¿no?, entre los obreros frente a la huelga que querían realizar y que realizaron. ¿Cuál es la importancia de su legado? La importancia del legado que ha dejado Vallejo son sus obras. Por ejemplo, las novelas que tiene, los poemas, los cuentos, todos ellos siempre nos dejan una enseñanza. Incluso Lockout. ¿Qué valores de Vallejo ve en la obra? Como lo había mencionado antes ya, veo sobre todo la justicia, ¿no? La lucha contra la opresión de los obreros frente a los dueños, ¿no?, de la fábrica. Creo que es muy importante, sobre todo ahora en la actualidad, ¿no?, cuando se lucha contra lo que uno quiere lograr. Tal vez antes no se podía eso debido a los derechos que los obreros tenían, ¿no? Pero ahorita en la actualidad hay más derechos. Las personas ahora pueden luchar y conseguir lo que quieren. ¿Cree que los problemas presentes en la obra persisten hasta hoy? De hecho, sí. Como también lo había mencionado antes, podemos ver todavía huelgas, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales, huelgas incluso hasta ahora, como podemos ver, contra el mismo gobierno. Y es el pueblo alzando su voz, definitivamente. Y se asemeja bastante a la obra Lockout. ¿Qué fue lo que más le interesó o le llamó la atención del documental del grupo número 4? Me llamó mucho la atención cómo compararon la obra Lockout con la actualidad, con los sucesos que suceden actualmente. Es muy interesante que ahora los jóvenes se interesen por la literatura y comparen y analicen lo que también está pasando en la actualidad. ¿Qué recomendaría usted para la difusión de nuestro documental? Bueno, recomendaría que lo publiquen por YouTube. Tal vez podrían enviar mensajes a sus amigos para que lo puedan ver. Mientras más puedan difundirlo, mayor va a ser el conocimiento que las otras personas van a adquirir, no solo frente a la vida de Vallejo, sino frente, por ejemplo, a esta obra que realmente es muy interesante
y deja una enseñanza, ¿no? Deja, por ejemplo, la lealtad que tienen los obreros de seguir unidos y no dejarse. También la solidaridad, el apoyo que se dan siempre, pese a que habían personas que habían muerto, ¿no? Y la justicia, luchar por lo que todos quieren, que son sus derechos. Ok, muchas gracias por responder las preguntas. Gracias a ustedes.